Buenas tardes. Hela, Obed, Abraham, buenas tardes. Buenas tardes, Méndez, Margarita, Reinaldo, don Raúl. Bien, buenas tardes. Gutiel, buenas tardes, mucha. Lisandro, Buenas tardes, Inge. buenas tardes. Son, Buenas tardes, Inge. Danilo, buenas tardes. Buenas tardes. López, Fuentes, Walter Estuardo, buenas tardes. Caná, María, Manuela, buenas tardes a todos. Don Osman, buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Bueno, el día de ayer pues estuvieron revisando unos links que les había compartido para que tuviéramos un poco más de conocimiento acerca de estos compartimientos. ¿Por qué hago un poquito más de énfasis en estos temas? Pues ustedes saben que a partir de estas funciones de los animales vamos a tener todos los resultados en carne y leche, ¿verdad? Por esa razón, pues, había que dejar claro, por ejemplo, dónde se encuentra ubicado el rumen. Pues, ya sabemos muy bien, ahorita a estas alturas, pues, todos saben que se encuentra en el lado izquierdo, ¿verdad? El lado izquierdo del eh, cuerpo de los animales. Entonces, permítanme. De esa manera, pues ya vamos a ir extendiendo un poquito más nuestros conocimientos acerca de, de todo el aparato digestivo del rumiante. Bien, entonces, ¿qué ocurre en todos estos compartimientos? Ya vimos que hay una bolsa inicial, ¿verdad? Este depósito. Luego pasamos haciendo un pequeño repaso, yo sé que lo tienen en mente ya. Pasamos a este retículo, luego al omaso y después al abomaso, que es un estómago glandular, habíamos dicho, ¿verdad? Quiero aprovechar esta imagen que está, digamos, ampliado. Tiene diferentes pliegues. Estos pliegues que ustedes ven, estos como tabiques o, o cercos o surcos, también se les llaman surcos, aparecen acá. También aparecen en este estómago glandular, estos surcos. Eh, la función principal es, en el caso del rumen, es hacer contracciones ruminales. Es decir, vamos a hacer o vamos a tener movimientos ruminales. Recordemos, bueno, tal vez no saben mucho detalle de esto, pero cuando el animal ingiere los alimentos, pasan a través de este tubo. Me había aclarado esto, debería estar ubicado de este lado, pero la cuestión es que pasan estos alimentos y son depositados inicialmente en esta bolsa. De ahí vamos a ir conociendo algunos detalles. Por ejemplo, acá tenemos en esta imagen 3 figuritas en donde, digamos, sacamos a pastorear a los animales o les damos el alimento. ¿Y qué es lo que ocurre? El alimento lo van consumiendo, ¿verdad? Lo van consumiendo, lo van cortando y va a pasar por el esófago, se va a conducir hacia el rumen. Ese es el alimento, digamos, que cortado, fresco, digamos. Va a pasar directamente al rumen.
Entonces el alimento es digerido con la ayuda de los microorganismos. Esto es un pequeño resumen. Es digerido con la ayuda de los microorganismos. Los alimentos digeridos por los microorganismos se transforman en nutrientes. Los microorganismos pueden, también les decía, pueden morirse, digamos, en el rumen, pero también pueden ser absorbidos por estas paredes del rumen, ¿verdad? O sea, aprovechando los nutrientes también, no solo sirven como transformadores, sino que también pueden ser descompuestos y ser aprovechados por, eh, por el rumen. Entonces, ese sería un pequeño resumen, pero no es tan sencillo como parece acá, ¿verdad? Entonces, bueno, acá una breve, para repasar o volviendo al tema de que pues los rumiantes, envidio a los caballos porque pueden comer pasto debajo, por debajo. Los animales han visto ustedes cuando los sacamos a pastorear o cuando los vemos ahí, dejan el corte muy bajo, tienen la capacidad, porque ellos sí tienen las dos, digamos, tienen todos los incisivos superiores, ¿no? Que los bovinos pues no los tienen, habíamos dicho que solo una placa. Pero ¿qué es lo que pasa? Entonces, ¿cómo lo consumen? Enrollan, enrollan el pasto que encuentran ahí con su lengua y después lo van ingresando a su boca y lo van cortando, ¿verdad? Entonces, por esa razón, bueno, los caballos cortan más bajito el pasto, ¿verdad? Bueno, una vez cortado el material, hay unas cuestiones que vamos a entrar a ver ahorita en el proceso de rumia. Algunas características, digamos, de la rumia de los bovinos son las siguientes. Inicio y regularización. El animal pues empieza a eructar, un ternerito, empieza a eructar a las 2, 3 semanas de edad, ¿verdad? No inmediatamente, es hasta después. Ustedes saben que primero hay que alimentarlo con leche, ¿verdad? Entonces su primer eructo se presenta aproximadamente a las 2, 3 semanas de edad y ya digamos, una vez ya el animal pues ya rumia, la rumia inicia a las 5 a 1 hora más o menos, 1 hora y media, después de la ingestión de los alimentos, empieza el proceso de rumia. ¿Por qué no empieza inmediatamente? Porque, digamos, la flora microbiana, la flora ruminal, tiene que hacer su trabajo, tiene que degradar, digamos, los materiales, tiene que ir descomponiendo ya en el rumen. Por eso es que inicia, digamos, más o menos a las 2 horas, 1 hora y media más o menos, el proceso de rumia. Número de periodos de rumia, 4 a 24, es muy variable dependiendo de la cantidad de fibra cruda que va a contener el alimento. Va a ser muy variable, vean digamos la cantidad de 4 a 24, imagínense. Entonces va a ser dependiendo de la cantidad de fibra que presenta estos alimentos y también el tamaño de las partículas. Si nosotros picamos, ¿verdad? Nosotros picamos el material, pues vamos a ayudar mucho digamos, al rumen de los animales para poder ir haciendo más pequeñas las porciones, digamos, de ese pasto. Si nosotros picamos, de hecho en las lecherías van a ver ustedes que existen las picadoras de pasto. Se mete el material ahí cortado en el campo y se va cortando con una picadora, pues, para facilitar precisamente estos procesos de rumia. Entonces, si el material está muy dignificado, si el material va en trozos grandes o el mismo animal tiene que irlo cortando, pues a lo mejor solamente tenga 4 periodos, ¿no? O sea, van a tener menos periodos por día de rumia. Bien,
Entonces, depende de eso, entonces, cuántas veces va a rumiar por día. Para que tengan una idea, en condiciones promedio, digamos, el animal, pues un animal adulto puede tener 60 a 40 kilogramos por día de volumen rumiado. Ahorita tal vez no lo tienen tan claro, ahorita lo vamos a ver en qué consiste precisamente el proceso de rumia. Una duración por periodo de rumia de 10 a 60 minutos cada rumia. Si el material es muy liviano, en 10 minutos es probable que ya haya ocurrido, digamos, una rumia. Si no, pues hasta una hora, ¿verdad? Una hora se va a extender esa duración de por periodo de rumia. Número de bolos regurgitados, aproximadamente 400, digamos, en promedio 450 bolos regurgitados. ¿Cómo así los bolos? El animal, pues, luego de expulsar otra vez el alimento del rumen eh, hacia su boca, esa es la rumia, hacia la boca, o sea, en un proceso de regurgitación, o sea, digamos que regresa el alimento hacia la boca, esa es la rumia, ¿no? Van a ir formándose unos bolos, conocidos como bolos, son pequeñas pelotitas, y a eso se refiere ese número de bolos regurgitados. El peso de cada uno de los bolos rumiados, aproximadamente 100 gramos, es el peso. Como les decía, son pequeñas bolitas que va formando, ¿verdad? Movimientos masticatorios, movimientos masticatorios y tiempo de masticación por bolo. Bueno, ahorita muchos están imaginando otros tipos de bolos, ¿verdad? Pero no es el caso. Movimientos masticatorios y tiempo de masticación por bolo. 40 es más o menos un movimiento por segundo aproximadamente. 40, 70 movimientos, 45, 60 segundos. Más o menos uno por segundo. Eh, es por eso es que cuando uno pasa a la par de una vaquita y la empieza a observar, se va a dar cuenta que es como que tuviera un chicle siempre en la boca, ¿verdad? Está ahí haciendo movimientos masticatorios. Entonces, ahí lo podemos ir observando. Tiempo de rumia, pues nuevamente es variable, bueno, aproximadamente 7 horas por día. Eso sería lo ideal, ¿verdad? Que el animal rumie unas 7, 8 horas por día. Eh, estaríamos bien, ¿verdad? Aunque depende, dijimos, de el tipo de alimento que se le esté dando. Esto es en base a eh, pastos. Bueno, vamos a ver. Bien. Bueno, no dice la prueba, mucha. No dice la prueba. ¿Todo bien ahí? ¿Todo se entiende hasta dónde vamos? Inge. Sí, sí, Inge. Ah, no, mucha, vamos en sintonía. No vamos a salir unos expertos en todos estos temas, pero sí vamos a llevar la base para, para entender un poquito más o para, en el caso principal de los que van a llevar las carreras. Bueno, también lo vamos a aplicar también si tenemos una explotación de estas. Bueno, seguimos con el nombre de hecho de este tema, pues son características generales de los bovinos. Color normal de las heces fecales según la cantidad de clorofila que tengan los alimentos, la bilis, tipo de alimentación, etcétera. Pero por lo general en un ternero mamón, un ternero pequeño, ¿verdad? O joven, el color es amarillo pardo a gris. Ese es el color de las heces fecales, ¿verdad? Amarillo pardo a gris. Bovino rumiante, eh,
ya digamos que ya realiza rumia, verde oscuro en praderas, o sea, en pastizales, y un color pardo aceituna cuando se encuentran en estabulación, y hay una combinación de alimentos, de pasto y, bueno, algún concentrado, ¿verdad? Y también en el caso de alimentar, digamos, digamos, explotaciones que son muy estrictas en la alimentación, por ejemplo, la engorda de animales con granos, el color pues va a ser amarillo pardo, ¿verdad? Ese es el color de las heces. Recordemos que hay diferentes formas de manejar dependiendo de los mercados a las que se abastece, digamos, de producto. Consistencia. Consistencia pastosa por lo general y un olor que es ligeramente desagradable, ¿verdad? O sea, no es tan molesto, ¿verdad? Como en el caso de los cerdos, ustedes saben. Eh, pues esto no es tan desagradable. Bien, acá, bueno, dice, siempre la veo comiendo. ¿Será que le falta pasto? Por lo general, si vemos que los animales están comiendo todo el tiempo pasto, nos da a entender que le debe faltar, pero es necesario llevarlo a otro potrero para más pasto. Si siempre está ahí tratando porque tiene que ir acumulando una cierta cantidad de alimento. Eh, Vemos una vaca tranquila, está ahí con los movimientos masticatorios y está rumiando feliz. Consumió bastante pasto y es probable que el ganado pues se vaya a estar acostándose 10 a 15 veces por día. Ellas por lo general buscan la sombra, pero hay unos potreros que cuentan con muy poca sombra, entonces la reflexión acá es que es importante pues darle las condiciones para que ellas pues se sientan más, eh, se sientan mejor, ¿verdad? Acá es una pequeña reflexión de plantar árboles y cuidar el ambiente, ¿verdad? No solo para que ellas tengan sombra, sino que también para que haya un intercambio también de gases, ¿verdad? Para que haya un intercambio de gases. Recordemos que pues, las vacas pues, son grandes productoras de diferentes gases, que acá vemos que un 88% aproximadamente pues, de gases se forman, de todo lo que produce el bovino, un 88% se ocurre a través de las actividades ruminales. Por parte del intestino, pues un 12%, o sea que la principal forma de producir gas en el bovino es a partir de las actividades ruminales. Eh, de hecho, pues hay experiencias, digamos, digamos, ganaderías argentinas para la generación de energía alternativa. La reutilización de gases de vacas puede contribuir a hacer frente al cambio climático. Ahorita vamos a ver por qué, porque acá la ganadería representa actualmente casi el 15% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Por eso les decía, pues el establecimiento de árboles pues, ayudaría a equilibrar estas emisiones de gases. Hay un proyecto que ellos realizaron, pues estuvieron eh, más bien haciendo lecturas de la cantidad de gases recolectadas, ¿no? Pues obviamente iba a variar de acuerdo al alimento y el tamaño del ejemplar, ¿no? Ellos mencionan que una vaca adulta, imagínense, emite cerca de 1.200 litros por día de gases en general, ¿no? De estos gases, pues hay una emisión de aproximadamente entre 250 a 300 litros de metano. Es un gas que puede ser reutilizado. Eh, Acá hay experimentos con estos bovinos. Eh, bueno, entonces para que tengamos una idea, el resto de gases, el resto de gases, pues es
Es variable también, ¿verdad? Solo me permiten un ratito, mucha. Creo que me están hablando por ahí. Bien, disculpen. Acá, bueno, ya les compartí estos links el día de ayer para que lo revisaran. Y acá, volviendo a la importancia, entonces ya vimos acá todo lo que se emite. La importancia de estos compartimientos ya revisamos, ¿verdad? Yo lo que quiero es que les quede claro. El órgano más importante en la digestión es el rumen. Para muchos autores, para muchos investigadores, pues el de mayor importancia es el rumen. Una gran parte de los alimentos son descompuestos ahí y son digeridos. El retículo y el omaso también ejercen funciones mecánicas en la digestión. Bueno, algunas pues, son de absorción de minerales, de agua, que vamos a ver más adelantito. Mientras que el abomaso, perdón, o estómago glandular, que es el último compartimiento, va a realizar una importante digestión enzimática, ya que también va a haber absorción también de nutrientes en el estómago glandular. El rumen es un saco musculoso, ya lo vimos, que se extiende desde el diafragma hasta la pelvis, ocupa casi el 100% del lado izquierdo de la cavidad abdominal. Sabemos también sabemos que se divide en diferentes compartimientos separados por columnas. Ya les comenté que pueden ser, digamos, pueden tener aspectos de surcos, pues acá se mencionaban que son conocidos como pilares, ¿verdad? Entonces son esos abultamientos que se van presentando, son estos pilares o surcos, que ya les comenté, pues son para realizar los movimientos abdominales, ¿no? Es la motilidad, bueno, dichos pilares se proyectan al interior y su función es la motilidad, o sea, el movimiento del órgano para permitir el libre paso de la ingesta entre los compartimientos y estimular la fermentación. Acá tenemos entonces, esto ya no lo voy a decir, ya lo vimos en su momento, los diferentes sacos que componen el rumen. El saco acá están identificados en una imagen mejor ampliada en las diapositivas anteriores, ¿verdad? Pero acá sí, desde el punto de vista anatómico, ya les comenté también, el rumen y el retículo se consideran como órganos diferentes, son muy diferentes desde el punto de vista anatómico, ¿verdad? Bueno, y morfológico también, ¿verdad? Dado que solo están separados por el pliegue retículo ruminal, acá hay un pequeño pliegue, no hay un agujero como tal, ¿verdad? Sino que solamente un pliegue retículo ruminal, y prácticamente existe un libre paso de los alimentos que son ingeridos. Esta tiene mucha interacción, ¿verdad? El rumen con el retículo, tiene mucha interacción. Entonces las condiciones son muy similares, ¿verdad? Que las condiciones químicas como microbiológicas sean similares, ¿verdad? No es que sean iguales, son muy similares y se les considera como una unidad también denominada retículo, rumen retículo, ya les había comentado, ¿verdad? Ya en cambio, digamos, del retículo al omaso, ahí sí ya hay un orificio. Igualmente del omaso al abomaso, tienen también un orificio para el paso de los alimentos. Bueno, pues acá, bueno, tenemos otra imagen. Tenemos acá entonces el rumen y el omaso, perdón, el retículo. No hay un orificio, digamos, casi que están compartiendo, digamos, esta entrada de alimentos, ¿verdad? Entonces, acá, ¿qué es lo que sucede? El esófago, este es el esófago, y el cardias sería, digamos, esta boca de todo el estómago, ¿verdad?
la entrada, digamos, a la boca, sería el cardias. En ese punto donde inicia la canaladura esofágica, hay un tubo, digamos, de conducción. Ustedes saben que los terneros inicialmente no pueden realizar la rumia. Digamos que en pocas palabras está conectado el paso de alimento a esta canaladura esofágica, es todo este paso y va directo al estómago glandular. Por eso es que no realizan la rumia, ¿verdad? Hasta después se van desarrollando, digamos, el paso, digamos, de la leche que consume el ternero pasa directamente hacia el estómago glandular, ¿verdad? Tiene una extensión de aproximadamente 15 centímetros y directamente desemboca en el orificio omaso abomasal, ¿verdad? Entonces acá es donde yo les menciono que, digamos, del retículo al omaso, acá hay un orificio retículo omasal, y en el caso del omaso al abomaso también hay un orificio omaso abomasal. Entonces ahí podemos ver en esta imagen cómo es que se distribuye, digamos, cómo se encuentra la comunicación entre cada compartimiento. Bien. Continuemos. Entonces, ¿en qué consiste la rumia? Vamos a ver una serie de pasos que nos muestran cómo se da la rumia. Acá tenemos un pequeño resumen. ¿Qué es lo que ocurre entonces en la alimentación? Acá vamos a hacer de cuenta que este es el esófago. Este es el esófago y acá tenemos el rumen. Todo el recuadro verde es digamos que es el rumen. De ahí seguirían los demás compartimientos. Acá retículo, omaso y abomaso. Acá incluso podríamos incluir, ya dijimos, la redecilla o el retículo, porque ya vimos que tiene características muy similares, ¿no?, en cuanto a funcionamiento. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El alimento es cortado por el animal, es ingresado por la boca, el esófago, y pasa por el cardias y cae en una zona de mezclado, ya dentro del rumen, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace el animal? Pues realiza una regurgitación, o sea, un regreso de los alimentos. Eso es lo que está en la flecha verde. Hay un regreso de los alimentos, ¿verdad?, desde el rumen hacia la boca. Y ese paso se llama regurgitación. Esa regurgitación del alimento es uno de los pasos durante el proceso de rumen. Entonces acá ven esta línea punteada, luego de realizar el mezclado con todos los líquidos ruminales, es bañado prácticamente, es mezclado el alimento que cae acá con los jugos ruminales y ocurre dijimos, regurgitación, regreso acá en la boca. ¿Qué es lo que sucede cuando llegan esos bolos a la boca del animal? Ocurre una remasticación. Hay una remasticación de estos alimentos en la boca y posteriormente son regresados nuevamente, ¿verdad?, hacia el estómago, hacia digamos, el retículo, ¿verdad?, hacia el retículo, que es uno de los compartimentos que están próximos acá, ¿verdad? Y luego se encargaría de ir pasando hacia los diversos compartimentos para ir, pues, viendo los demás procesos. Pero bueno, esta digamos, ingestión inicial, ¿verdad?, sería la ingestión inicial, y acá sería una deglución, ¿verdad?, deglución de los alimentos, que es una ingestión también, ¿verdad? Podríamos mencionar que son degluciones o ingreso de alimentos desde la boca hacia el estómago. En todo ese proceso ocurre desde que ingresa hay un acompañamiento del alimento con agua y saliva.
Eso lo sabemos muy bien. Pero también cuando regresa el alimento remasticado, también va una salivación que lo que hace es equilibrar un poco el pH de los alimentos, ¿no? Para no acidificar mucho. Bueno, recordemos que el contenido ruminal pues, es un poco ácido, ¿no? Si nosotros, bueno, si no hay una buena salivación de los alimentos, si no hay una buena cantidad de saliva, eh, va a haber una acumulación de ácidos y podemos tener problemas. Entonces, si hay una buena salivación, el pH de la saliva, recordemos que es un poco más alcalina, ¿verdad? Ahí ya va a ir equilibrando la flora microbiana. Recordemos que estas condiciones pues van a ir equilibrando la población de microorganismos. Bueno, transformación de la ingesta. ¿Qué es lo que sucede ya dentro del rumen? Una vez remasticado, ¿verdad? Hay una actividad microbioenzimática a través de los microorganismos y de las enzimas del rumen. Hay transformación de la ingesta, o sea, hay descomposición, llamémoslo así, o fragmentación de los alimentos, ¿verdad? Vamos a ir obteniendo proteína microbiana, ¿verdad? Proteína eh, ya sea transformada por los microbios o también obtenida de los microbios o microorganismos que han muerto, ¿verdad? Eh, los residuos alimenticios van a pasar a los siguientes compartimientos, pero acá en el rumen hay también, de una vez, hay liberación de productos finales que son absorbidos a la sangre, ¿verdad? Son a través de las papilas, son absorbidos hacia la sangre y ya pueden ser utilizados. Hay productos ya finales en este primer compartimiento, llamémoslo así, ¿verdad? Y también ustedes saben que resultado de la transformación o de la descomposición de los alimentos, pues hay liberación de gases también, ¿verdad? Hay liberación de gases que también puede ser absorbido, ¿verdad? Al momento de eructar el animal, pueden ser absorbidos por los pulmones, ¿verdad? Recordemos que todo está conectado ahí. Y hoy también hay liberación de gases, que era lo que estábamos comentando hace un momento, de aproximadamente, me parece que es un dato muy exagerado, de 1.200 litros en un animal adulto, pero eso es el resultado de investigación. He encontrado datos que mencionan de 600, 800, 1.000 litros, hasta 1.000 litros de gas, ¿verdad? Entre ellos pues el metano y otros gases que yo les voy a mencionar al ratito. Pero más o menos así serían. Regresando entonces a este proceso de ruminación o rumia del contenido ruminal, es una característica distintiva de rumiantes y se da en estos 5 pasos. Se da en estos 5 pasos. ¿Qué ocurre entonces? ¿Qué es lo que sucede? Les comenté que una vez el animal ha ingerido el alimento, ya está depositado en el rumen, empieza a mezclarse, ¿verdad? El alimento. Y hay un primer paso, ¿verdad? Se empieza a regurgitar, ¿verdad? Empieza a devolver, digamos, el contenido, el alimento contenido en el rumen retículo hacia la boca del animal, ¿verdad? Regresa hacia la boca y ese proceso se llama regurgitación. Cuando llega a la boca del animal, en el paso, digamos, en todo el paso, mientras va subiendo, digamos, hacia la boca, hay una dilución de los líquidos también presentes en el bolo regurgitado, o sea que mientras va pasando, obviamente se va, como quien dice, destilando los líquidos, como el bolo va comprimido, ¿verdad? Que van quedando los líquidos y van regresando, ¿verdad? Nuevamente hacia el estómago. Pero entonces, los sólidos, digamos, que lleguen a la boca, obviamente lleva una cantidad todavía de líquidos, pero digamos que los sólidos que han llegado a la boca son remasticados, ¿verdad? Empieza a remasticar nuevamente eh, estos
estos productos, ¿verdad? Y eso es lo que yo quiero que observemos en las vaquitas. Miremos una vaquita, miremos ahí que tiene siempre manchado ahí, tiene ahí líquido, digamos, verde en su boquita, ¿verdad? Pero no es un líquido como que de color, digamos, vivo, ¿verdad? Sino que era un poco más opaco. Entonces ahí ya está haciendo todo este proceso de rumia. Entonces hay una remasticación de los sólidos regurgitados, ¿verdad? O sea, que los sólidos que habían regresado hacia la boca. Se remastican, o sea, se vuelven más finos y también hay una reinsalivación. Les había comentado que inicialmente hay un acompañamiento de saliva, ¿verdad? De por sí, ¿verdad? Entonces, los pastos hacen que los animales, pues, que ensaliven bien su alimento, hacen que se produzca más saliva. Cuando se alimentan solo con granos o con concentrados, hay una menor salivación y hay una mayor acumulación de ácidos. O sea que ahí no se equilibra bien, digamos, el pH del rumen. Entonces podemos tener problemas por esa acidez acumulada cuando no se le da pasto, hay poca salivación. Reinsalivación entonces de la ingesta y finalmente la redeglución del bolo. Ya les comenté, pues la deglución no es más que el paso de estos alimentos hacia el estómago. Hay una primera deglución entonces cuando ingiere los alimentos y hay una segunda redeglución, o sea, hay una segunda deglución del bolo ya para que llegue nuevamente a la redecía. Y finalmente pues ir pasando de un compartimiento a otro. Les hablé de una eructación, proceso que acompaña, ¿verdad?, este proceso de rumia. El bovino expulsa cantidades grandes, ya vimos, alrededor de 1.200 litros de gas por día. Vimos que entre 250, más o menos 300 litros es lo que se produce de metano, ¿verdad? Hay una gran cantidad de dióxido de carbono expulsado, hay nitrógeno también, y oxígeno. Eso se da en una vaca adulta. ¿Cómo ocurre la eructación? Pues ya vimos a través de la descomposición, ¿verdad? Por eso es que dice acá, está precedido del inicio de la rumiación. Inmediatamente posterior al mezclado, cuando alcanza cierto grado de distensión de las paredes ruminales. La palabra distensión no es más que el cambio, ¿verdad? Como quien dice, el estiramiento de las paredes ruminales a través de los pilares que habíamos visto, o surcos que les llamé, ¿verdad? Esos movimientos ruminales. Y entonces la eructación se da por contracciones secundarias del rumen asociadas a una dilatación del cardias, o sea, la boca del estómago. Pero muchas veces esto se puede ir como que eh, interrumpiendo, ¿verdad? Se puede ir taponando por la acumulación, por ejemplo, de espumas o líquidos sobre el cardias, o sea, la boca del estómago. Entonces el eructo se inhibe, o sea, está tapado cómo va a salir el gas, ¿verdad? Hay un como tapón ahí. Y ahí podemos ir teniendo, yo creo que han escuchado alguna vez, cuando los animales caen de la nada y se empiezan a hinchar, ¿verdad? Se empiezan a inflar por estos estados de timpanismo, ¿verdad? Entonces ya no puede sacar los gases, se infla y bueno, es un problema entonces que ocurre en estos animales. Entonces hay que ver qué se hace ahí, ¿verdad? Bien. Vamos a hablar un poco de bueno, acá contenido ruminal. Bueno,
Dijimos que en el rumen hay una población interesante ahí de bacterias y protozoarios, principalmente, ¿verdad? Bacterias y protozoarios, eso es pregunta de examen. Bacterias y protozoarios van a estar presentes. eh, Estos organismos, sus metabolitos, o sea, los productos que producen, la saliva, agua y el sustrato alimenticio determinan la naturaleza de la ecología del rumen. Es un ciclo, o sea, ocurre un ciclo, ¿eh? Eh, la temperatura ruminal es de 39 a 40 grados centígrados y está determinada por el proceso de fermentación bacteriana. Ahí hay una fuerte actividad bacteriana y la actividad metabólica propia del animal. Bueno, recordemos que, eh, digamos, el funcionamiento de los animales pues, va a emitir también cierto calor. El pH del rumen es de 5.5 a 7.1 y las principales variaciones se deben a la presencia de los ácidos orgánicos presentes en la dieta y de la cantidad de saliva, lo que les estaba mencionando. Entonces, la saliva prácticamente funciona como un agente amortiguador, ¿verdad? Algo que equilibra esa acidez ruminal. Acá, digamos, el alimento en base a granos y concentrados, entonces un pH ácido, ¿no? Puede causar acidosis ruminal si no es equilibrado por la saliva. Las dietas ricas en proteína inducen un pH alcalino. Podemos encontrar otro problema que también es eh, la contraparte, digamos, de esto, una alcalosis ruminal, si no es amortiguada por los ácidos orgánicos y la misma fermentación ruminal. Este es un tema bastante interesante. En ambos casos, la integridad de la microflora ruminal está en peligro, dado que su equilibrio puede romperse fácilmente por alteraciones de la dieta, lo que puede implicar serios trastornos digestivos. La alimentación hay que ponerle mucha atención, qué es lo que vamos a utilizar, no hacer un cambio así fuerte de alimentos. Recordemos que funciona el rumen a partir de principalmente bacterias y protozoarios. Si nosotros le metemos de la nada cualquier otro material, vamos a ir viendo que no estamos adaptando, o sea, no tenemos una adaptación inicial de esta flora. Entonces, incurrimos a que podamos tener una acidosis o una alcalosis ruminal. Entonces, hay que tener cuidado al momento de alimentar a los animales. Bien. Repasando un poquito la flora o la microflora ruminal. La microflora ruminal es una población muy compleja debido al gran número y variedad de microorganismos presentes. Si hablamos ya directamente del nombre de estas bacterias, es un listado muy grande, ¿verdad? Es un listado muy grande de microorganismos bacterianos, de diferente naturaleza, de tamaño, de comportamiento poblacional, y estas poblaciones pues, van a cambiar, como les decía, debido a los cambios en la dieta de los bovinos. El ambiente ruminal es muy inestable, ya vimos por qué. Tiene que estar constantemente amortiguada por la saliva, por los ácidos. No obstante, existe una diversidad considerable en la población microbiana, y esta es debido a dos razones. Existe selección natural sobre los microbios facultados para realizar un trabajo bioquímico. Hay selección natural, los mejor adaptados van a ser los que van a dominar, digamos, esa flora, y van a ser los que van a tener una mejor proporción, ¿verdad? Permite el crecimiento y desarrollo en un ambiente abierto donde otros microorganismos pueden competir. La complejidad de los alimentos ingeridos, los organismos se pueden adaptar al uso de cierto tipo y número de nutrientes
y en consecuencia se hacen más especializados, ¿no? Pero eso es gradual, ¿verdad? Eso es en el tiempo, se va a ir adaptando, digamos, alguna clase, hay competencias entre microorganismos también, ¿no? Los microorganismos más comunes en el rumen, pues ya vimos, son bacterias y protozoarios ciliados. Acá ya se define, ¿verdad? Bacterias y protozoarios ciliados. Y aunque se observan con cierta frecuencia levaduras y protozoarios flagelados. Bueno, entonces esos serían los organismos que podemos ir encontrando en esta flora ruminal. Bien, nos faltan un par de minutos, lo vamos a dejar acá para que ustedes se preparen a sus clases. Que tengan un excelente fin de semana, mucha, que todo les salga nítido. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Bien. Buenas tardes. Buenas tardes, muchachos. Inge.